dentro de la pantalla. En ese instante, un cuadro de descripción apareció al costado del sujeto mencionado. Nombre, Best Fox. Raza / especie, Kitsune. Edad, desconocida. Habilidades, agilidad animal superior al promedio, velocidad animal superior al promedio, reflejos superiores, flexibilidad animal superior al promedio, fuerza por encima de la media. Destrezas, experto espadachín, luchador experto en el combate cuerpo a cuerpo, especialidad, taekwondo, doctrina marcial especializada en el combate exclusivo con las piernas, prodigio altamente experimentado en la manipulación de la llama azul, poderes, llamas autosustentables, capacidad de generar llamas sagradas a partir del maná, la llama azul, le permite absoluto control y manipulación sobre las llamas sagradas hereditarias de la raza de su familia. Manipulación creativa de la llama azul, puede dar forma a las llamas, asimismo, vida propia para diseñar ataques tanto potentes como creativos, pudiendo crear espíritus de fuego, recubrir sus puños en fuego sagrado sin autolesionarse, cargar su espada con las llamas, generar explosiones menores de llamas, manipulación del alma, capacidad menor para interactuar con el alma, permitiéndole arrebatar esta de un individuo e ingerir esta si así lo desea para adquirir más poder. Asimismo, la experiencia parcial y conocimiento sobre la vida de sus víctimas. Habilidad especial, ojos encantadores, sus ojos tienen la capacidad de hipnotizar al primer contacto visual. Asimismo, pueden aturdir al oponente al inundar la mente con malos y traumáticos recuerdos. Fuera de la pantalla, multiverso, novelas, universo, Percy Jackson, El ladrón del rayo, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Un largo silbido resonó en la sala del trono de los dioses olímpicos. Ares, el dios de la guerra, fue el primero en pronunciarse ante el nuevo individuo que pronto daría inicio a un nuevo conflicto. Estos tipos no decepcionan. Han sido inesperadamente entretenidos y me han asombrado como guerreros. Merecen mi reconocimiento, dijo Ares, recostándose completamente en su trono mientras aplaudía con pretensión. En mi opinión, no son más que unos brutos, dijo Afrodita, a nadie en particular. Mientras Ares permanecía sentado esperando la siguiente pelea, el resto de los dioses contemplaban la pantalla con los ojos muy abiertos. Las habilidades del mortal en pantalla despertaban el desconcierto, el miedo, pero sobre todo el disgusto y la ira de algunos de los dioses presentes, especialmente de Zeus y Atenea, quien decidió ignorar a su molesto hermano Ares para visualizar la pantalla. Hades tampoco era la excepción, él estaba más molesto que nadie. ¿Qué significa esto? Ningún mortal debería tener control sobre el alma. Ese poder debería estar restringido al dominio de los dioses, dijo Hades, golpeando con furia el apoyabrazos. Rara vez podía verse al dios del inframundo molesto, lo que sorprendió a sus hermanos y sobrinos, quienes por un momento olvidaron su enojo personal. Incluso Ares lo volteó a mirar, bajando sus gafas con un dedo, descubriendo sus ojos de fuego incrédulos. Tranquilo, esposo, está todo bien, dijo Perséfone, acariciando la mano de Hades entre las suyas. Lo siento, hermanos, especialmente contigo, esposa. Pero no pude controlar mi temperamento al ver que los mortales tienen acceso a poderes que deberían ser exclusivos del dominio de los dioses de la muerte. No debí perder mi compostura, dijo Hades, devolviendo la caricia. Su ceño fruncido se mantuvo conforme hablaba, insinuando su molestia aún presente, a pesar de los intentos de su esposa por calmarlo. No te disculpes, esposo. Entiendo, dijo Perséfone, comprensivamente. Pasado un tiempo desde el arrebato, los dioses olímpicos optaron por abordar el asunto de que un mortal tuviera acceso a esa clase de poderes. Ustedes, hermanos y sobrinos, ya conocen mi postura. Ningún mortal, sea humano o no, debería tener acceso a ese tipo de poderes, dijo Hades, con el ceño fruncido y una leve mueca mal formada en sus labios. Y es comprensible, tío Hades. El simple hecho de que un mortal posea tales poderes debería ser un tabú, dijo Apolo, mirando la pantalla. Sus puños se apretaron mientras sentía el crujir de sus huesos. El rojo salvaje subió a su cara, tiñendo su rostro y deformándolo por la ira. ¿Qué tan mediocres son los dioses de su mundo que aún no han castigado a estos mortales? Deberían ser castigados por tal tabú, dijo Zeus, señalando la pantalla. Estoy de acuerdo, padre. Deberían recibir un castigo, dijo Apolo, molesto. No estoy de acuerdo con ustedes,
dijo Atenea, exudando confianza y seguridad. En ese momento, Zeus y Apolo la voltearon a ver. Zeus estaba todavía más molesto porque consideró la opinión de su hija favorita como un desafío directo a su autoridad, mientras Apolo la miró con molestia porque no le gustó que su opinión fuera desmeritada. El resto de los dioses prestó atención a la diosa de la sabiduría, con excepción de Ares. Atenea tomó rápidamente la palabra para evitar que su padre encolerizado se le adelantara. Puedo entender que estos poderes deben estar prohibidos a los mortales, pero ninguno se ha puesto a pensar que posiblemente este mortal, Fax, no es enteramente un mortal. Al menos, es lo que puedo suponer si consideramos que su raza se llama Kitsune, y si no mal recuerdo, en el folclore japonés existen seres llamados Kitsune, que son prácticamente zorros demoníacos o espíritus que poseen poderes divinos. Mi suposición es que posiblemente este Fax sea uno de ellos o, al menos, una versión alterna de estos espíritus zorros, lo que convierte a este hombre en una deidad menor, similar a los dioses, pero distintos de los mortales. Por tanto, se les puede perdonar por tener tales capacidades. Luego de un rato de reflexión, los dioses comprendieron el razonamiento de Atenea. Algunos, como Zeus y Apolo, lo aceptaron a regañadientes, a pesar de su descontento por haberse equivocado en su juicio. Multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, tierras de la oscuridad, castillo de la noche eterna. Los ojos de Salem se abrieron de par en par por la sorpresa, tal fue el shock que quedó atónita por algunos instantes mientras procesaba la información del cuadro de descripción. Tal era su sorpresa que se levantó instintivamente de su sombrío trono. Sus lacayos no estaban en un estado muy diferente, con excepción de Tyrian, quien realmente veía la situación divertida y nada que le mostrara la pantalla podría interesarle más que la muerte, la sangre y las peleas. Esto tiene que ser mentira, dijo Senderfall, mientras sus puños se apretaban. Eso es imposible. Ningún ser debería tener la capacidad para extraer el alma. Una semblanza no podría lograr tal cosa. Tal vez una máquina, pero dudo que exista una tecnología actualmente capaz de lograr tal cosa, dijo Arthur Watts, algo alterado. Sin darse cuenta, ambos individuos enemistados habían estado de acuerdo. Sin embargo, ignoraron este suceso insólito, pues estaban tan concentrados en la pantalla que simplemente no llegaron a escuchar su involuntario acuerdo. Cinder examinó la pantalla, pasando rápidamente la mirada por cada una de las habilidades del nuevo sujeto. A medida que leía, sentía más ira y envidia en igual medida. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, sentía envidia de cada uno de los individuos mostrados, pues deseaba sus poderes y consideraba a todos indignos de ellos. En su opinión inflada de sí misma, ella merecía todo el poder. Este sentimiento envidioso se manifestó con más fuerza hacia el fauno, Fax, siendo la razón de su envidia la semblanza de fuego, de la cual supuso intuitivamente por la descripción que era mucho más poderosa y versátil que la de ella, y lastimosamente no podía negar este hecho, pero no quería aceptar tal cosa. Es por eso que en el silencio de sus pensamientos deseo que, el imitador, le llevara a la muerte. Señora, ¿se encuentra bien?, dijo Esmeralda, con el rostro desfigurado por la preocupación. Sí, me encuentro bien, Esmeralda. No hay razón para preocuparse por mí, dijo Cinder, recuperando la compostura. Vuelve a sentarte. La mirada filosa, de acero y represiva que Cinder le dirigió provocó que Esmeralda se estremeciera al punto que, de forma instintiva, obedeció a la orden de su señora, retirándose a sentarse, cuán leal y obediente can que fue regañado por su dueño. Se equivoca, Watts. Ciertamente no existe ni existirá una semblanza con tal potencial, y dudo que uno de sus artefactos tecnológicos pueda llegar al nivel y capacidad de la magia para lograr tal hazaña, dijo Salem, volviendo a sentarse con su compostura recompuesta. Pero la magia divina es completamente diferente y su potencial para lograr algo que es considerado directamente imposible, es en el mejor de los casos, comparado con su dichosa tecnología, es infinito. Esta declaración sin cuidado molestó al científico enormemente. ¿Cómo se atrevía esta aberración a decir tales blasfemias de la tecnología? Ella no es quien para hacer tales declaraciones cuando su conocimiento en tecnología es inferior al mío, pensó Watts,
dando una opinión sincera de la mujer que nunca se atrevería a compartir en voz alta por amor a su vida. Por esta razón, Watts mantuvo la compostura, ocultando su molestia tras una fachada de serenidad mientras atendía a la opinión de la reina de los Grimm. Mientras tanto, en la Academia de Cazadores Beacon, específicamente en la oficina del director, Ozpin, el mencionado junto al resto de colaboradores, contemplaban la pantalla con el mismo o incluso mayor grado de conmoción que la mencionada reina de los Grimm. Este fauno es sumamente peligroso. Me llena de cierto alivio saber que no forma parte de nuestro mundo, dijo James Ironwood, renovando su expresión estoica. Bueno, no puedo creer que vaya a decirlo, pero estoy de acuerdo con usted, general, dijo Crow Branwen, para luego llevarse a los labios su petaca. ¿Cómo puede seguir bebiendo en un momento como este?, dijo James Ironwood, entrecerrando los ojos con molestia. Como ya le dije a ella alguna vez, dijo Crow Branwen, señalando con su petaca a la especialista Schmidt. Me relaja y, en su caso, me ayuda a calentar mi cuerpo de las frías miradas asesinas que me está mandando su segundo al mando. La especialista, Winter Schmidt, le mandó una nueva gélida mirada asesina que rápidamente se desvaneció, sustituida por una de rectitud militar, reflejado también en su postura firme cuando el general volteó en su dirección. El golpe de una fusta sonó en la oficina, alertando a Kuro, amenazando de forma indirecta que debía de comportarse de acuerdo a su cargo, la importancia de la situación y a su edad o, de lo contrario, habría consecuencias para él. Kuro simplemente asintió a la mujer rubia de rostro severo e imperturbable. Debo admitir también que Fox, no forma parte de nuestro mundo, o de lo contrario tendríamos a un individuo con una de las semblanzas más letales de todo Remnant, sino de la historia de los reinos, dijo Ozpin, tomando un trago de café. Menos mal. Menos trabajo para mí, afortunadamente. No me quiero imaginar el dolor de cabeza que sería cazar a este fauno sin que me mate en el proceso, dijo Kuro, con un tono perezoso. Dudo siquiera que lo puedas cazar, Kuro. No me malinterpretes. No pongo en duda tu notable habilidad como cazador veterano, pero, de acuerdo a lo que hemos visto de estos sujetos, en el mejor de los casos para los estándares de este mundo en cuanto a poder y habilidades de combate, tú serías un promedio, siendo muy generoso en mi suposición, dijo Ozpin, con la calma de un hombre sabio, y la desvergüenza de un hombre que ve trivialidad en las palabras. Winter Schneer rió silenciosamente a las espaldas de Ironwood mientras que Glinda contenía la risa lo mejor que podía para evitar que se tradujera a través de la pronunciación de sus labios en una sonrisa divertida, y todo por profesionalismo. Ouch, Oz. Eso dolió, Ozpin, pero supongo que no puedo contradecir eso, y menos después de todo lo que he visto de estos sujetos, dijo Kuro, liberando un suspiro. Estos sujetos están en otra categoría. Por cierto, James, ¿cómo llevan la documentación allá en Atlas?, dijo Glinda, formalmente dirigiendo la conversación a un asunto diferente. La atención de los presentes fue inmediatamente depositada en el general. He dedicado un departamento completo de las fuerzas de inteligencia en Atlas para que documenten hasta el más mínimo gramo de información, sea o no insignificante, que nos proporcionen las pantallas acerca de los mundos. El ejército no se puede permitir una pérdida de información masiva y de gran relevancia como esta, dijo James Ironwood, de forma complacida, con el orgullo asomándose en su tono con sutileza. Así que diría que bastante bien. Y, a sus espaldas, Winter Schmidt, sintiéndose igualmente orgullosa por las acciones de su general, pronunció aún más el pecho. Me complace sinceramente. Concuerdo plenamente con usted, general. Y estoy segura que Ozpin opina igual, dijo Glinda, volteando a mirar a su superior. Completamente. Me complace también decir el Consejo de Vale también está llevando su documentación. Supongo que nadie quiere perderse nada. No sería una sorpresa que el resto de los reinos estén haciendo lo mismo. Continúe con el buen trabajo, James. Y, si se me permite sugerir,
recomiendo tomar medidas para posibles escenarios futuros que puedan producirse con la revelación de información sensible sobre nuestro mundo, dijo Ozpin, adoptando un tono más serio al hablar. Estamos tomando medidas para minimizar el impacto emocional que esta información pueda causar en la población civil, esto en el corto, mediano y largo plazo, para evitar lo mejor que podamos el aumento del pánico y el miedo colectivo, dijo James, con su expresión estoica más endurecida. Dentro de estas medidas está la exposición constante a la información que develen las pantallas. No es infalible, pero es lo mejor que tenemos. Si las pantallas continúan mostrando información poco común o desconocida que ocurra fuera de nuestro mundo, cabe la posibilidad que los ciudadanos de los reinos empiecen a ver esto como algo normal, y eso será un beneficio, porque impedirá que entre en pánico cuando descubran la verdad, si es que es mostrada. Y espero que no. Es una medida un tanto peculiar, pero veo el sentido detrás de esta. Si la población es expuesta a cosas mucho mayores que ocurren fuera de nuestro mundo, es posible que no entren en pánico, dijo Ozpin, reflexivo. Sin embargo, esta media tiene muchos agujeros y podría resultar contraproducente, pero es lo mejor que se puede hacer. Temo que es el caso, dijo James Ironwood, suspirando. Estoy agradecido que el pánico inicial que produjo la presencia de estas pantallas no haya atraído a los Grimm a la población. Aunque me desagrade, debo admitir que tuvimos suerte que las pantallas estén emitiendo una frecuencia constante para ahuyentar a Grimm. Si no hubiera sido por eso, todavía estaríamos recibiendo pedidos de ayuda de los distintos asentamientos aledaños a Atlas. Y, en consecuencia, el ejército se vería obligado a acudir al rescate de los civiles. Se hubieran perdido muchas vidas y asentamientos en el proceso, y también no se hubieran podido tomar las medidas adecuadas para evitar complicaciones futuras. Aunque todo esto se hubiera evitado si no hubieran aparecido en primer lugar. Es comprensible tu molestia, James. Aunque no lo parezca, también estoy molesto por la situación, dijo Ozpin, su expresión amigable, pero su tono serio. El hecho que algún dios desconocido, del que apenas podemos especular sus verdaderas intenciones con nuestro mundo y, en sus palabras, otros, y que no está relacionado con los dioses hermanos e involucrara directamente en nuestras vidas, realmente es algo que no quisiera volver a vivir, especialmente luego de lo que hicieran ese par. Personalmente, hubiera preferido que nada de esto ocurriese, a pesar de los beneficios involucrados. Si nuestro mundo llega a ser uno de los seleccionados, temo que los riesgos y consecuencias superan cualquier beneficio. No puedo estar más de acuerdo, dijo James, suspirando pesadamente. No lo puedo creer, pero desearía ahora estar haciendo más del molesto papeleo si eso me ahorra esta situación. Ozpin se rió de su comentario, tomándolo casi como si él mismo fuera en realidad una broma cargada de ironías. Comparto el deseo, dijo Ozpin. Finalmente, terminada la reunión, el general Ironwood se despidió, cortando la transmisión terminada las despedidas formales, dejando a Ozpin, Kuro y Glinda lidiando con sus problemas en Beacon y debatiendo acerca del nuevo individuo más a profundidad. Multiverso, videojuego, universo, Street Fighter, periodo posterior a los eventos de Street Fighter V, dojo de Gouken. Un grito de emoción intencionalmente exagerado resonó en el dojo del viejo maestro, aturdiendo y molestando, sin excepción, a todos quienes compartían el espacio con el maldito alborotador, siendo no otro más que Hurian, quien se levantó de la posición que antes ocupaba para señalar la pantalla como una niña emocionada mientras daba brinquitos de alegría. Rayo. Mirad. Este tipo utiliza mi mismo estilo de lucha. Esto será increíble. Espero que sea mejor que el anterior. Aunque debe decir que no me decepcionó, esa muerte fue espectacular. Dijo Hurian, posando con una patada alta mientras miraba a Rayo. Por favor, Huri, siéntate y compórtate. No quiero ser grosero, pero estás molestando a todos, dijo Rayo. Pero qué frío e insensible de tu parte, Rayucito, dijo Hurian, con un puchero fingido que denotaba decaimiento del ánimo. Debes ser más amable y gentil al dirigirte a una mujer, especialmente una dama como yo. Especialmente a mí que te quiero tanto, concluyó la sádica mujer mientras formaba una figura con sus manos que pretendía ser un corazón. Alguien me recuerda por qué no la estamos sacando a patadas de aquí. Es insoportable. Dijo Makoto,
con una gran vena metafórica pronunciándose en su frente. Las pantallas no lo permiten, fue la seca respuesta de Guillén, quien se reincorporó a la sala con Can, lleno de moretones a un lado, y su hermana sosteniendo a su esposo, Can, con el cariño de una buena mujer enamorada. La mirada del chico golpeado hizo que los hombres se estremecieran y las mujeres, al menos, algunas sintieran lástima por el chico, con excepción de Julián, quien rió ruidosamente por la vista lastimosa y patética del mejor amigo de Rayo. Entonces, ¿qué maldito infeliz es quien las administra?, dijo Makoto, con el ceño fruncido. Mientras tanto, en la dimensión de El Eterno Espectador, el mencionado solo contempló la escena con una vena metafórica palpitando en frente conceptual, al tiempo que formulaba un único pensamiento: maldita mocosa irreverente y mal hablada. Makoto, ¿qué te he dicho siempre?, dijo Pelón, mirándola con algo parecido a la decepción. Con la mención de su nombre proveniente de aquel hombre que era su maestro, la chica se estremeció, pronunciando una disculpa a su maestro por su comportamiento vergonzoso. Mientras tanto, Julián, abandonando las risas y la broma anterior, optó por acostarse, apoyando su cabeza sobre las piernas en posición de loto de Rayo, para la incomodidad del mencionado y la molestia de Chun-Li y Sakura. Yuri-han no hizo nada más, siquiera una broma o un comentario, simplemente permaneció allí mientras su pantalla se reducía al tamaño de una pantalla celular para mayor comodidad de su propietario. A partir de ese momento decidió ver en tranquilidad la transmisión. Multiverso, World Wide Web, Universo, Fundación SCP, Sala del Consejo O5. Interesante, dijo el miembro 0, llevando su mano a la barbilla. Parece que este mundo es más de lo que aparenta inicialmente. Estoy de acuerdo. Esperaba que la población solo contara con habilidades genéticas nacidas de una mutación natural, dijo el miembro 5. Nunca esperé que existiera magia u otras razas con capacidades anómalas, señaló a la pantalla con la palma. Pensé igual, dijo el miembro 0. Pero sinceramente no estoy sorprendido. En nuestra línea de trabajo el asombro es un lujo y un riesgo que no lo vale. Palabras ciertas, dijo el miembro 4, compartiendo la misma neutralidad en el tono que el resto de colegas. Este particularmente comparte un parecido con el denominado SCP-953, dijo el miembro 3. Sí, el cumio, si no me equivoco en mi suposición. Pero debo diferir, al menos, de acuerdo a la pantalla, es un auténtico kitsune, dijo el miembro 4, Y1 sumamente peligroso. Con base a la información en la pantalla, al igual que todos los sujetos anómalos anteriores, es hábil en el combate cercano, pero su punto fuerte está en sus habilidades anómalas, dijo el miembro 2. Fácilmente lo podríamos clasificar como Keter por el peligro que representa al poseer la capacidad de manipular el alma, sin mencionar su capacidad innata para generar y manipular el fuego sagrado, dijo el miembro 1. Además, es inteligente si vive en sociedad, lo cual aumenta su peligrosidad, dijo el miembro 3. Estoy de acuerdo con todas sus opiniones. Y la clasificación no es errónea del todo, pues todos ignoran una cosa, a pesar que el miembro 3 lo mencionó, dijo el miembro 0. Ante la duda, el miembro 5 preguntó lo obvio en representación de todos. ¿Y eso es? Vive en sociedad. Además, trabaja como uno de los ejecutores de la organización identificada como Juns Dojo. Por tanto, es un sujeto anómalo razonable que, si estuviera en nuestro mundo, podría ser cooperativo. Por tal razón, también podría ser un candidato a trabajar con nosotros como agente de campo siempre y cuando no rompa las reglas de la Fundación, expuso el miembro 0. Ante la declaración, los miembros del consejo restantes se mantuvieron en silencio, reflexionando acerca de las palabras del miembro 0, las cuales no carecían de méritos, pues considerando el hecho que en muchas ocasiones contrataron a SCPs como miembros activos del personal, siendo el caso del Dr. Brick, la idea que este sujeto anómalo fuera contratado dentro de sus filas como posible agente de campo era beneficiosa, pero es solo una idea. Al final, no pertenece a nuestro mundo y, por tal razón, es improbable que suceda tal situación,
pero como siempre debemos ser precavidos y considerar esto como una posibilidad más que probable, y solicitar la creación de un protocolo de contención y posible reclutamiento para él y cada uno de los individuos mostrados, dijo el miembro 0. Ante sus palabras, los miembros restantes del consejo asintieron con formalidad para volver su atención a la pantalla. Fuera de la pantalla, el imitador falló en su intento de conectar una patada descendente contra Fox, quien, con una agilidad casi casual, se apartó de la trayectoria del ataque. A continuación, esquivó una patada giratoria que se dirigía a su torso, seguida de otra baja, que también fracasó. Después de ejecutar su última patada giratoria, el imitador trató de sorprender a Fox con el lanzamiento de una pequeña llama, pero este, conocedor de sus propios poderes, bloqueó el impacto con el antebrazo. Con un movimiento rápido, sacudió el fuego y realizó un mortal hacia atrás, eludiendo por poco la explosión ígnea que pretendía consumirlo por completo. Al aterrizar, Fox se vio obligado a agacharse, esquivando un ataque flamígero que pasó por encima de su cabeza, impactando contra el muro detrás de él. No dispuesto a convertirse en presa fácil, cargó hacia adelante a una velocidad vertiginosa, incluso mientras el imitador mantenía su ofensiva. En un abrir y cerrar de ojos, Fox reapareció a la espalda del ladrón de habilidades, quien, por un momento de descuido, se convirtió en blanco fácil de su venganza. Con una acrobacia precisa, Fox conectó una patada en el rostro de el imitador, dando inicio a un devastador combo. Comenzó con una patada rápida a la zona media, seguida de un uppercut que levantó a su oponente del suelo. Aún en el aire, el imitador siguió recibiendo castigo, una patada de revés al costado derecho y otra a la zona media, que le obligó a girar, exponiendo su espalda. Aprovechando la oportunidad, Fox ejecutó una patada ascendente que impactó en el hombro derecho del imitador, provocando que éste girara descontroladamente. En un movimiento final, Fox arremetió con una patada descendente que estampó el rostro de su enemigo contra el suelo. Dentro de la pantalla, en la vasta extensión del multiverso, los gritos de guerreros y luchadores de distintos universos resonaron como uno solo por el combate presenciado. La euforia podía sentirse en sus respectivos mundos. Algunos hicieron muecas de dolor cuando vieron al imitador estrellarse contra el suelo. Otros se burlaron, encontrando diversión en el dolor del sujeto. Algunos pedían más combates, más sangre, viseras y muerte, huesos rotos que no podían oírse, pues, en consideración de los mundos más violentos del multiverso, estaban siendo demasiado blandos con sus oponentes, al menos, para sus estándares. Especialmente uno de estos mundos proclamaba con más deseo la muerte de la basura seno. Multiverso, videojuegos, universo, Warhammer 40K, Milenio 42, Sagrada Terra. En las calles ennegrecidas y lúgubres de la ciudad insignia del Imperio de la Humanidad, lugar de descanso final del caído emperador de la humanidad, el coro fanático de miles de millones de personas resonaban embravecido en el aire como uno solo: muerte a los asquerosos senos, muerte a la basura hereje, que sobre ellos caiga el castigo del emperador, que sea la muerte un destino que se les niegue por atreverse a existir. Y así los gritos de miles de millones de personas en un mundo se combinaron en un afán religioso para pedir la muerte de criaturas que nunca vieron, nunca conocieron, pero que odiaban con una fe ciega que no permite compasión. Tales gritos difícilmente no llegaron a los oídos de Robert Gilliman, quien forzosamente tuvo que permanecer en el palacio por influencia de las pantallas que, por razones que le desconcertaban aún para este punto, no le permitían salir. Sin embargo, no todo eran malas noticias. Afortunadamente para el primarca de los ultramarines, pudo encontrar felicidad en la escena frente a él. Finalmente él yacía reunido con sus hermanos restantes que aún permanecían leales al emperador, incluyendo aquellos hermanos desaparecidos hace tantos milenios. En la sala del trono dorado, rodeados por los adeptus custodes y algunas hermanas del silencio, yacían sus hermanos primarcas, Lionel Johnson, Leman Russ, Vulcan, Hagatai Khan y Corvus Corax. Los 6 reunidos en media luna frente a única gran pantalla, siendo la fusión resultante de sus pantallas personales, proyectando las escenas en ambas caras. Pero, a pesar de la alegría en el corazón del primarca Guilliman, él mismo se mantuvo en silencio durante la última hora. Ello incluye a sus hermanos, quienes no tenían nada que decir, a pesar de los milenios de separación.
En el caso de algunos, desaparición. Incluso, el rey lobo de Fenris, Leman Russ, tan imprudente en el habla y rudo en su humor, se mantuvo en silencio, protagonizando una muy extraña escena de prudencia silenciosa. Solo durante los primeros minutos de aparición en la sala del trono dorado se dirigieron las palabras, y solo para conocer su situación y las circunstancias que giran en torno a las pantallas. Más la atmósfera tensa que se formó, fue dispersa con la exposición de un discurso cargado del más puro amor de un hermano y que fue expuesto por el mejor entre todos ellos. Ha pasado mucho tiempo, pero, no mentiré, al menos, no a ustedes, mis hermanos. Estoy realmente feliz de vernos todos reunidos otra vez, especialmente frente a las puertas de nuestro venerable Padre, como los hermanos que siempre fuimos y siempre seremos. Esta reunión, esperada por nosotros o no, me llena de esperanza, una esperanza mayor que en mis días más oscuros sentía flaquear, pero que ahora refuerzo con nuestro encuentro. Lo siento, sé que son muchas palabras las que hoy comparto, pero es lo que siento y esto no lo puedo acallar con el silencio. Los amo mis hermanos, y con la finalidad de su discurso, Vulcan compartió con sus hermanos una de las sonrisas más cálidas que pudo extraer de su alma humana, regocijando los corazones de sus hermanos y, por consecuencia colateral, trayendo un sentimiento de alivio y calidez a los adeptus custodes y hermanas del silencio. De repente, los silenciosos primarcas suavizaron sus expresiones y duras miradas. Nuevamente el silencio se impuso hasta que la voz de León resonó. Nosotros también, hermano, dijo Lionel Johnson, con su habitual tono serio, sin gracia e impersonal, pero con un toque indiscutible de cariño apenas visible en su timbre. Desde ese momento, el silencio difícilmente se instauró, quedando relegado al olvido luego que las conversaciones empezaron a fluir entre los hermanos, incluso el atormentado y siempre reservado Corvus Corax se integró a la conversación que rápidamente se fue a temas más serios que incluían a las pantallas. Pasado un tiempo terminaron enterándose que la influencia de las pantallas era omnipresente, y ello gracias a diversos informes provenientes de planetas vecinos y lejanos donde el imperio tenía influencia. Asimismo, se enteraron para su asombro y alivio personal de todos que, todos y cada uno de los frentes de batalla en torno a la galaxia fueron abandonados tanto por sus propias tropas como la amenaza Seno, incluyendo la marea verde, las infames hordas del caos y el gran enjambre tiranido, quienes fueron forzados a retirarse a sus respectivos dominios dentro de la galaxia por las mismas pantallas que los mantenían confinados en la sala del trono dorado. Mientras tanto, en el ojo del terror, los dioses del caos junto a sus incontables legiones demoníacas fueron forzados a reunirse, declarando este punto de reunión simplemente como dominio neutral, en consideración de la situación forzada en la que están obligados a convivir por voluntad de un individuo de incomparable poder que solo podían sentir su voluntad e influencia a través de las pantallas, las cuales, además de servir como comunicadores de los mundos que deseaba compartir, también eran canalizadores del poder que los mantenía confinados dentro del ojo del terror. En vista que no podían hacer nada para salir del confinamiento, estos simplemente aceptaron que no podrían salir a menos que el ser lo permitiera. Con esta resolución, cada dios del caos manifestó su trono personal, alineándolos entre sí para formar una media luna frente a la gran pantalla. Maldito seas, ser bastardo. Estaba teniendo un momento divertido en el mundo material y tú lo has arruinado, dijo Slanees, el dios de la lujuria, señalando la pantalla, al tiempo que formaba un berrinche. Su voz deformada en un eco maligno intercalado por vocalizaciones masculinas y femeninas mezcladas. Eres tan malditamente molesto, maldito adorador de pitos, dijo Corne, el dios de la sangre. Su voz profunda y bestial resonó en el espacio como una megafonía del mal que prometía muerte. Ni en esta situación dejas tus malditos berrinches, príncipe, o lo que malditamente seas, puta asquerosa. Déjame ver la pantalla en paz. Mientras este dúo de viejos dioses enemigos continuaba su discusión, el par restante de los poderes ruinosos, Nurgle y Tzeentch, tenían su propia discusión personal. Ninguno claramente deseaba estar allí, al menos, no en compañía de los demás poderes ruinosos. Luego de un rato de discusión, los dioses malhumorados vieron las escenas en silencio, al menos, hasta que, Slanees, llevada por el deseo, quiso intentar por mera curiosidad
Con una mano extendida a la pantalla, y una gran y grotesca sonrisa, intentó propagar su influencia a otro mundo a través de la pantalla. Sin embargo, no se le permitió. Inmediatamente recibió un latigazo en el dorso de la mano, propiciado por un tentáculo de materia oscura que emergió de la pantalla. Slanees se quejó del dolor, abrazando su mano como una mujer ofendida mientras Korne reía, invadido por el regocijo de quien ve sufrir a quien no es de su estima. Multiverso, cinematográfico, universo, UCM, periodo, era de Ultron, Torre de los Vengadores. ¡Oh, mierda! Ese tipo tuvo que perder algunos cuantos dientes, dijo Pietro, sobándose la mandíbula con fingido dolor. Realmente ya no sé qué pensar de la resistencia de estos sujetos. Es simplemente increíble cómo pueden seguir peleando como si nada luego de recibir golpes tan contundentes en zonas tan sensibles, dijo Steve Rogers, con una expresión de leve disgusto por la violencia sin sentido. En eso estamos de acuerdo, Cap. Si yo recibiera un golpe así de seguro no me podría levantar, al menos, si no tuviera la armadura, dijo Tony, formando una mueca de dolor por el pensamiento. Es una conjetura lógica, posiblemente correcta, pero de acuerdo a los datos que recopile, es cerrada, señor Stark. De acuerdo a mis escáneres, la fuerza tras esos golpes es el equivalente a la de nuestro estimado Steve Rogers, pero 2 veces más fuerte, dijo Visión, con frialdad analítica. La expresión de todos los presentes se arrugó en una mueca de fingido dolor, a excepción de Thor, algunos por la experiencia previa de recibir un golpe personal del capitán, y otros por la mera intuición sacada del conocimiento de las proezas de fuerzas del hombre que, no por nada, era reconocido como el hombre más fuerte, al menos, para los estándares sobrehumanos. Thor rió con diversión. Bueno, no me extrañaría que fueran así de fuertes. El chico zorro le dio una buena paliza al imitador, dijo Thor, en un cambio de tema. Ja. Ciertamente. Casi siento pena por él, dijo Pietro, con una sonrisa. En mi caso, siento admiración por él. No me imagino estar encerrado en un cuarto peleando por mi vida a cada segundo, sin la posibilidad de descanso hasta quedarme sin aliento y aún en tales circunstancias mantenerme firme y continuar peleando, dijo Bruce Banner, con una sonrisa y una mirada que reflejaba admiración. Tú y yo, mi amigo. No eres el único que piensa igual. Sea o no un criminal, un guerrero que se mantiene firme en la adversidad merece mi reconocimiento, y si mis hermanos de armas están mirando desde Asgard puedo decir con confianza que se sienten igual, dijo Thor, con una sonrisa. Era tan similar a los humanos y, al mismo tiempo, tan diferente como la diferencia cultural, pero igualmente todos respetaban su opinión. Thor, no es exactamente como las cosas funcionan aquí, pero, no estoy en desacuerdo con la otra parte de tu opinión, dijo Tony, con su habitual sonrisa. Multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia Beacon. Lo siento, Ruby. Pero simplemente no me puedo contener viendo una pelea como esta. Dijo Jan, inquieta y emocionada en partes iguales por el ritmo de la pelea. Para luego silbar. Vamos. Es como ver esos torneos, pero 1000 veces mejor. Jan. Dijo Ruby, con gran molestia. La expresión molesta, con sus mejillas abultadas y enrojecidas, no favorecían a su actitud real. Extrañamente lucía más tierna que molestia sin intentarlo y casi parecía querer llorar porque su enojo al poco tiempo no fue tomado en serio por su hermana mayor, quien solo le acarició la cabeza. Oh, Ruby. ¿En serio? ¿Crees simplemente que puedo quedarme sentada y no emocionarme con una pelea como esa? Dijo Jan, con una gran sonrisa. Lo siento, pero, Yang Xiaolong. No puede evitar sentirse emocionada por una pelea. Tú misma deberías admitir que es emocionante ver algo así. Bueno, no es del todo falso. Especialmente son increíbles sus armas. Son únicas y nunca he visto iguales, aunque algunas son clásicos, tienen cosas que los hacen realmente increíbles. Dijo Ruby, animándose para luego cambiar drásticamente su actitud. Pero eso no cambia nada. Se están buscando matar. No puedo creer que estaré de acuerdo contigo. Pero tiene razón. Esto es una barbaridad que debería ser penalizada. Dijo
Weiss, con el ceño fruncido. Estoy de acuerdo, dijo Blake, con su expresión seria habitual. Oh. Vamos, chicas. ¿Por qué se toman esto tan en serio? Es otro mundo y no podemos hacer nada. Solo podemos ver y disfrutar de la pelea, dijo Jan, ahora fastidiada por las actitudes de sus compañeras y hermana. ¿Acaso te escuchas hablar? ¿Quieres que disfrutemos de este acto barbárico? Dijo Weiss, pronunciando una ceja a forma de confusión y desafío. ¿Saben qué? Piensen y hagan lo que quieran. Yo haré lo mío y será ver esta maravillosa pelea. Dijo Jan, adoptando una actitud más desinteresada por lo que tuvieran que decir. Prontamente volvió a sumergirse en la emoción de las peleas presentadas. Mientras tanto, Ruby la observó parcialmente molesta, pero no por mucho tiempo. Mientras veía a los sujetos pelear, un pensamiento cruzó por su mente: tal vez estoy exagerando. Es verdad que se estén intentando matar y no me gusta ver cómo lo intentan mientras los animo, pero no quiero estar molesta con Jan, y que ella lo esté conmigo, que debería hacer. Es cierto que las peleas son divertidas. Y por los dioses, también es el paraíso de las armas. No dejan de mostrar armas nuevas y únicas a su manera y eso es asombroso. Pero, ay, ¿qué hago? Ruby se mordió el labio de forma ansiosa para luego levantarse y unirse a Jan, apoyando a ambos sujetos a su propia manera, pero alentándolos a que no se mataran. Por supuesto, Jan se sorprendió, sin embargo, poco duró. Sostuvo a su hermana con un brazo y la animó a continuar. Mientras tanto, el resto de su equipo pusieron los ojos en blanco, especialmente la heredera, dentro de la pantalla. Sin embargo, a pesar del impacto, el imitador, impulsado por una férrea voluntad, se recuperó rápidamente y contraatacó con un codazo de revés. Fox, anticipándose, bloqueó el ataque, pero no previó que esa acción era precisamente lo que el imitador deseaba. El codazo resultó ser una finta que dio paso a una lluvia de patadas que impactaron en la cabeza y el cuerpo de Fox. Tras recibir el castigo, el mencionado intentó devolver el golpe, fracasando miserablemente. Ambos luchadores se lanzaron uno contra el otro, desencadenando un choque de puños que culminó en un estallido de llamas negras y azul pálido. Este torbellino de energía ardiente los atrapó momentáneamente, hasta que ambos se separaron, manteniendo una distancia estratégica. Fox, adoptando una postura defensiva, conjuró un grupo de llamas azules que flotaban a su alrededor. A su vez, el imitador hizo lo mismo, pero su confianza, quizás excesiva, lo llevó a adoptar una postura abierta, con los brazos extendidos hacia los lados en señal de desafío a su enemigo. Las llamas se dispararon desde diferentes posiciones, como balas en un tiroteo, impactando en las superficies de la habitación sin lograr dar en el blanco. A pesar de la falta de precisión, las llamas ofrecían una defensa formidable. Mientras la lluvia de fuego continuaba, Fox corrió hacia adelante. El imitador, aún confiado en su victoria, con una actitud arrogante, avanzó lentamente. Cuando Fox estuvo a su alcance, lanzó una feroz patada que, el imitador, esquivó con una finta, contraatacando con una patada lateral que, Fox, también evitó. El imitador, aprovechando el impulso, saltó para propinarle un golpe de martillo, arrojándolo violentamente contra el suelo. Dentro de la pantalla, multiverso, videojuego, universo, Street Fighter, periodo posterior a los eventos de Street Fighter V, Dojo de Gouken. El asombro se reflejó en los rostros de todos los presentes a su propia manera. Oh, yeah. Sí, baby. A esto llamo una verdadera pelea. Rayosito. ¿Viste? ¿Has visto cómo le devolvió la paliza y lo estrelló contra el suelo? Fue excitante y muy emocionante. Dijo Yuri Han, tan animada como un niño que ve su programa favorito. Sí, lo he visto, dijo Ryu, sin prestar demasiada atención al apodo cariñoso que se le fue impuesto por la mujer. Observó la pantalla con extrañeza y sorpresa. ¿Acaba de realizar un Shoryuken? Oh, claro que lo hizo. Dijo Ken, con una gran sonrisa, cruzado de brazos y con una expresión de asombro entremezclada con interés. Parece que el arte de mi maestro llegó a ser conocido en otros mundos. No sé cómo, pero me complace que sus enseñanzas se hayan transmitido no solo entre ustedes. Dijo Gouken,
con lo más parecido a una sonrisa. Mirando a Kan y Ryu, comparto su opinión, maestro. Fue el comentario unísono de ambos luchadores, quienes se miraron por un momento y de forma mutua se dirigieron una sonrisa de camaradería y hermandad. ¡Ay, qué lindo!, dijo Hurian, con una expresión divertida y burlona que aparentaba decir sin palabras, come mierda. Por supuesto, esto hizo que Ryu, fastidiado de la mujer, volviera a su actitud habitual de monje estoico y desinteresado por cualquier cosa que no fueran las artes marciales o, dado las circunstancias, la pantalla. No eres divertido, Ryu. Pero igual así te quiero, dijo Hurian, con una sonrisa maligna mientras sus dedos formaban un corazón. Kan se burló, al igual que muchos otros que disfrutaban de una broma. Otros simplemente ya estaban cansados de la mujer, por tal razón, no le prestaron ni el más mínimo segundo de atención, especialmente Chun-Li, quien entendió que esta mujer no se detendría en sus constantes intentos de molestar, así que decidió no caer más en sus provocaciones o perdería la cabeza. En cambio, ajustó su estrategia. Se acercó más a Ryu, casi pegándose a él, y optó por sacarle conversación. Está siendo un combate asombro, ¿no lo crees, Ryu?, dijo Chun-Li con suavidad. Ciertamente. Pero las circunstancias del combate hacen que sea imposible, por principios morales, que disfrute de él, dijo Ryu, sin la más mínima emoción. Sí, también me siento igual. Creo que muchos de nosotros pensamos lo mismo. Considero que esto es inhumano, y no me gustan las motivaciones que tienen para pelear, pero, ya que estamos atrapados aquí y obligados a ver estas pantallas de cualquier forma, lo mejor sería que nos acostumbremos y, al menos, intentar encontrar algo bueno en estas peleas, dijo Chun-Li, con una sonrisa suave. Sí, Ryu, no hay motivos para no disfrutar de una pelea, irrumpió Sakura, con una sonrisa. Vamos, relájate un poco. Inmediatamente, Sakura se aferró a su fornido brazo en un abrazo posesivo, en una forma de marcado territorial femenino que les decía a las interesadas que lo estaba reclamando para ella. Esto descolocó Chun-Li, quien también hizo lo mismo, llevando consigo una gran sonrisa aparentemente alegre, pero, en realidad, era una desafiante, mientras las dos mujeres se desafiaban con la mirada. Hurian solo reía, disfrutando del espectáculo, temiendo que si hacía conocer su presencia tanto su diversión como su almohada de regazo se acabaría. Al tiempo que esta disputa femenina continuaba, el resto optó por meterse en sus propios asuntos haciendo comentarios de lo visto en la pantalla. Hey, Guile, el tipo nuevo dio un buen combate, pero no durará demasiado contra el imitador. Ese tipo parece una máquina incansable para el combate, dijo Kami, algo impresionada por la resistencia del mencionado. Podemos estar de acuerdo. No soy un loco de las peleas como Ryu, pero siento el deseo de pelear con este tipo, dijo Guile, sonriendo. ¿Estás loco? Te enterrarían en el piso con una patada de esas. Dios. Literalmente hemos visto cómo sus golpes provocan ondas de choque. No sé si valga la pena una pelea así, dijo Kami, riendo divertida. Para ti no, pero para Ryu, valdría mucho, bromeó Guile, riendo por lo bajo. Creo que sí. Estoy seguro que disfrutaría más besar el suelo que un minuto más teniendo que tolerar las insinuaciones amorosas de esas tres, dijo Kami, cubriendo su boca para ocultar la risa que salía con más fuerza. Quienes estaban más cerca del dúo, rieron para sí mismos y su círculo personal, quienes le acompañaron en la risa. Multiverso, animado, universo, Star Wars, periodo de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Los miembros del Consejo Jedi abrieron grandemente los ojos ante la lluvia incesante de proyectiles ígneos y las grandes columnas de fuego creadas por los luchadores. Esto es algo que no se ve todos los días, dijo Obi-Wan, con interés y curiosidad. Estar de acuerdo, debo. Interesante mundo, cierto ser, dijo Yoda, con curiosidad. Eso fue increíble, maestro, dijo Ahsoka Tano, con la emoción propia de su edad. Ni que lo digas, sábelo todo. Esto fue una verdadera sorpresa para mí. No recuerdo la última vez que vi una pelea tan emocionante, dijo Anakin, con una sonrisa. Ahsoka hizo un puchero molesto. No me gusta que me llames así, dijo Ahsoka, por lo bajo. Pero si es lo que eres, o, al menos,
lo que pretende ser, dijo Anakin, en un tono de broma, como si. ¿A todas estas los Jedi podemos hacer eso? Se ve increíble y me gustaría aprender, dijo Ahsoka, resoplando para luego pasar a señalar la pantalla. ¿Qué? Dijo Anakin, riendo burlonamente. Por supuesto que no. No hacemos nada de eso. Bueno, los Sith pueden hacer uso de los rayos de la fuerza, pero es un poder exclusivo del lado oscuro. Anakin pudo ver el momento exacto en que su expresión emocionada se tornó una de completa decepción. Vamos, sábelo todo. Anímate. Nosotros podemos hacer muchas otras cosas, dijo Anakin, con una sonrisa. ¿Cómo que? Dijo Ahsoka, sin estar convencida. Podemos influir sobre la mente de otros a través de la fuerza, dijo Anakin, de forma simple. O sea que podemos controlar la mente, dijo Ahsoka, iluminándose otra vez. Algo así. No es lo mismo, pero es casi lo mismo, dijo Anakin, con desinterés. Bueno, estaré tu guía como mi maestro para que me enseñes, dijo Ahsoka, con una expresión burlona. Anakin puso los ojos en blanco, pues ciertamente no deseaba tener que entrenar un Padawan, lo consideraba una molestia en este momento. Pero tenía que asumir la responsabilidad que le fue otorgada, quisiera o no. Consciente de esto, le dirigió una respuesta afirmativa cargada con todo el fastidio que pudo reunir de su ser. Multiverso, videojuegos, universo, God of War, días antes de la visita de Odín, cabaña de Kratos. ¡Wow! Padre, eso fue increíble. Ellos hicieron así, luego así y después hicieron este movimiento que invocó llamas y se las lanzaron así. Dijo Atreus, con gran emoción, emulando los movimientos de los sujetos en la pantalla. Mimir rió con diversión y satisfacción por el comportamiento infantil del chico. Nada le alegraba más en este momento que se comportara justamente como un niño, considerando todo lo que tuvo que pasar los últimos meses al lado de su padre en su personal misión de esparcir las cenizas de Falle. Compartimos opinión, joven Atreus. Fue todo un deleite visual. Oh, dijo Mimir, recordando algo con cierta emoción. ¿Cómo olvidarlo? Olvidé mencionarte, muchacho, que esta especie de los kitsune sí existen, pero pertenecen al panteón japonés. ¿Y cómo son? Pueden hacer lo mismo que Fox. ¿Qué tan fuertes son? Dijo Atreus, más emocionado que antes. Atreus, no hostigues a Mimir con tantas preguntas. Haz una y escucha, haz otra y repite, dijo Kratos, con su habitual tono estoico. Oh, sí, lo siento, padre. También lo siento, Mimir. Dijo Atreus, con algo de vergüenza. Oh, vamos, hermano. Deja que el chico haga tantas preguntas como desee su alma. Solo está siendo curioso. Y está emocionado. Deja que tenga sus momentos para comportarse como un niño, aún está en esa edad. Crecerá y tendrá mucho tiempo para convertirse en hombre, dijo Mimir, con su habitual tono sabio, amable, pero cargado de sarcasmo y desafío disfrazado. Con sus palabras, Kratos entrecerró los ojos para posteriormente emitir un gruñido aparentemente malhumorado que, en realidad, era reflexivo. Luego de unos instantes breves en silencio, Kratos asintió con la cabeza en dirección a la cabeza, una clara señal que le daba la razón y que el chico tenía su permiso para preguntar lo que deseara. Gracias. Bueno, Atreus, tiene el permiso de tu padre. Pregunta tanto como desees, dijo Mimir, con animosidad. Esta declaración emocionó enormemente al chico, quien no se contuvo en preguntar más al respecto. Multiverso, anime, universo, Boku no Hero Academia, comedor escolar. Mientras la pantalla emitía el momento donde los individuos empleaban sus poderes de fuego de formas únicas y sorprendentes, los estudiantes de todos los grados liberaron un grito de asombro, excepto uno de ellos, Soto Todoroki, quien solo se quedó viendo la pantalla con gran interés. Posteriormente observó su mano izquierda que se encendió de forma espontánea con la voluntaria activación de su particularidad. Y, con la paciencia de un hombre meditabundo, observó las llamas con introspección. ¿Podría algún día alcanzar el nivel de maestría que se requiere para poder utilizar mi fuego al igual que ellos, siquiera es posible? Por supuesto, solo tengo que trabajar más, pensó Soto, con una nueva resolución. Tú, maldita antorcha.
¿Qué tanto miras ese fuego que es tan interesante?, dijo Kazuki Bakugo, con su actitud castrante habitual. Objetivamente, algo 1000 veces más interesante que tus comentarios, dijo Soto, liberando su suspiro de fastidio. ¿Qué has dicho, maldito?, dijo Kazuki Bakugo, irritado al punto que varias venas se pronuncian en su frente. Kachan, cálmate, dijo Deku, sumisamente. Cállate, maldito nerd, dijo Kazuki Bakugo, el doble de enojado y malhumorado ahora. Y así, la discusión sin sentido se habría prolongado indefinidamente si el profesor Aizawa no hubiera intervenido para someter al chico explosivo con sus vendas, envolviéndolo en un capullo que lo mantendría tanto inmovilizado como callado por un buen rato para las quejas de la propia víctima, que se retorcía como gusano sometido a un tratamiento de sal. Ahora haznos un favor a todos y quédate quieto un rato. Mira la pantalla y cierra la boca, que estás molestando al resto de nosotros, especialmente a mí, dijo Aizawa, con una expresión severa. Por supuesto, el chico no obedeció y continuó retorciéndose en su lugar para la irritación de su profesor, que decidió en ese momento ponerse más severo. Tú eliges. Obedece o quédate así hasta nuevo aviso, dijo Aizawa, con su severidad elevada a la 11ª potencia. La severidad del profesor congeló la sangre del resto de la clase 1, a que, si bien lo conocían por ser alguien severo, nunca lo habían visto tan severo como justo ahora. Su actitud incluso consiguió intimidar al chico explosivo, quien se quedó allí en silencio por unos segundos para luego asentir en acuerdo con el profesor, para el asombro y temor del resto de estudiantes. Bien. Es bueno ver que llegamos a un acuerdo. Pero como te has portado mal, te dejaré así hasta nuevo aviso. Eso te dará tiempo a recapacitar sobre tu temperamento, dijo Aizawa, con su tono habitual renovado. Acto seguido, pasó a retirarse con el resto de sus colegas, mientras Bakugo, quien era bien conocido por su temperamento e incapacidad para aceptar la mierda de otros, se quedó callado y no se opuso a la decisión de su profesor. Mientras Aizawa se retiraba, todos, con bocas abiertas, le observaron bajo una nueva luz: miedo, admiración y puro respeto. Oh, pero qué hombre. Lástima que es un amargado, pero no importa, lo arreglo esta noche, dijo Midnight, en un tono profundo, muy sugerente, coqueto y juguetón, mientras saboreaba su labio superior para luego morder la larga uña de su dedo meñique. Midnight, por favor, cállate. Me estás avergonzando públicamente con tu falta de vergüenza, dijo Rayuko, sonrojada al punto cubrió parte de su rostro con una mano para evitar las vistas dadas a ella y su mesa por parte de los cercanos. Tú, maldita gata rompe hogares. ¿Qué se te perdió? Ese es mi hombre, gritó a todo pulmón Ms. Jock, falsamente molesta, más divertida que otra cosa, mientras apuntaba con un dedo a Aizawa. Todo lo que ves de él es enteramente mío, incluido lo que está bajo la ropa, y no comparto. Aizawa le dirigió una mirada muerta que, Miss Joker, correspondió con una sonrisa divertida, una mirada de come mierda y un beso amoroso lanzado al aire que fue acompañada por una insinuación de amor que ninguno de los presentes pasó por alto, así como la posterior mímica de la mujer insinuando que en la noche intimarían de forma salvaje. Multiverso, animado, Universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, Tierras de la Oscuridad, Castillo de la Noche Eterna. Tyrian Cayous, Río, complacido por la expresión disgustada en el rostro de Cinder, a quien prestó atención durante los últimos minutos sin que la mencionada lo notara solo para este momento. Disfrutó cada segundo del disgusto de la mujer mientras evidenciaba la notoria diferencia de poder entre el último individuo y ella. Pudo notar cada una de sus muecas mientras se daba cuenta que su semblanza no era siquiera una comparativa justa con respecto a la semblanza de Fox. ¿Qué sucede, Cinder? ¿No disfrutas de lo que ves?, dijo Tyrian, entre pequeñas risas maliciosas y desagradables. En respuesta, Cinder giró su cabeza, clavando la mirada más dura y filosa que pudo concebir con su actual enojo. Deseaba decir algo, pero ¿qué decir en su defensa? En su lugar, guardó silencio. Ante su silencio, Tyrian rió nuevamente con mayor malicia. Me parece a mí que nuestra estimada Cinder se le acabaron los argumentos luego de nuestra última discusión. ¿Es eso o se dio cuenta del alcance completo de su insignificancia?, dijo
Watts, en un tono refinado que rebosaba de pura arrogancia. Callarse la boca. Dijo casi en un susurro, Cinder, con el ceño fruncido y brazos cruzados. Oh. ¿Quieres decir algo o el escorpión te comió la lengua? Dijo Tyrion, llevando una expresión sádica mientras se acercaba progresivamente al rostro de la mujer. A mí me sonó más como, soy una inútil sin valor, arrogante y presumida, y no tengo nada que decir para defenderme porque quien soy ahora es toda la evidencia que desmienten mis palabras, dijo Watts, cubriéndose la boca para ahogar la carcajada maliciosa que deseaba liberar. Esmeralda se apresuró para auxiliar a su señora. Estaba dispuesta a todo para defender a la mujer, pero antes que pudiera intervenir, alguien más lo hizo. Su figura imponente se alzó por encima del dúo hostigador como una gran montaña. Ustedes dos. Callarse la boca. Dijo Hazel Renard, con una expresión severa. ¿Y por qué debería obedecerte? Dijo Watts, inflando su pecho con arrogancia prepotente. ¿Quieres que sea, Salem, quien te mande a callar? No lo recomiendo ahora que la han irritado con su última discusión, dijo Hazel, alzándose más imponente sobre el pequeño hombre. De pronto, Watts se desinfló en su lugar, disgustado, enojado y con cierto miedo por la mención del nombre de la mujer Green. Tyrion inmediatamente se calló, abandonó la discusión y se quedó de pie más cerca de su ama en completo silencio. Watts deseaba seguir discutiendo con el hombre, especialmente porque su orgullo y ego no le permitían quedarse callado, pero el miedo que tenía hacia la mujer lo hizo bajar la cabeza con indignación, cruzarse de brazos y mirar a la pantalla en silencio. Cinder volteó a mirar a Hazel, quien solo le dirigió una mirada desinteresada antes de volver al muro donde se apoyó. Esmeralda se acercó a la mujer, queriéndole dar consuelo, pero sus intentos fueron inmediatamente rechazados. Este acto la hizo sentirse abatida por su inutilidad. Por tal razón, dentro de la pantalla, Fox parecía abatido, pero logró reincorporarse, aunque claramente debilitado y apenas capaz de resistir. El combate se tornó en un intercambio de golpes en el que Fox estaba claramente superado por las habilidades marciales superiores del imitador. A pesar de su determinación, optó por una retirada estratégica al ver cómo un aliado suyo saltaba por encima de su cabeza y atacaba con una feroz patada. Fuera de la pantalla, multiverso, videojuego, universo, Street Fighter, Dojo de Gouken, periodo posterior a los eventos de Street Fighter V. ¿Qué sujeto cobarde? Huyó apenas vio la oportunidad, dijo Jurian, con fastidio. En ese caso, no es muy diferente de ti, dijo Cammy, disgustada con la mujer. Siempre huyes cuando te toca enfrentarte a Chun-Li o conmigo. Retirada estratégica, cariño, dijo Jurian, con una gran sonrisa burlona. A la discusión se sumaron las hermanas de Cammy, las antiguas Dolls, Chun-Li y Sakura, así como todo aquel que haya tenido roces semejantes con la sádica mujer. Mientras tanto, se estaba llevando una conversación entre dos amigos. Oh. Blanca, mira. Parece que llegó la caballería. Dijo Dan Hibiki, con su actitud ridícula habitual mientras señalaba animadamente la pantalla. Pero, Dan, Blanca, no ver ninguno caballo, dijo Blanca, inclinando la cabeza en confusión. Dan rió divertido. No, mi amigo, es una forma de decir que viene ayuda. Dijo Dan, sonriendo a su amigo. Oh, Blanca, entender. Qué guay. Chicos, zorro necesitar ayuda, amigos dar ayuda. Dijo Blanca, con una gran sonrisa y saltando animadamente en su posición, al tiempo que aplaudía como un primate. Dentro de la pantalla, el imitador, asumiendo la apariencia del nuevo luchador, bloqueó la patada usando un palo de bambú que había copiado, un arma que parecía inofensiva. Mientras el nuevo enemigo, aún en el aire, retiraba su arma de la espalda para ejecutar un ataque en descenso.